Presidente de la Fundación FAES, querido José María Aznar, director del área de Constitución e Instituciones de la Fundación FAES, querido Ignacio, profesor Manuel Álvarez Tardío, Ángel Quintanilla, señorías, señoras y señores. Estoy convencido, y he tenido ocasión de manifestarlo en numerosas ocasiones, que es propio de un país maduro recordar con gratitud a cuantos han contribuido a forjar su historia y han tenido el noble deseo de dedicar su vida a servir a su patria. Por ello, quiero expresar mi más sincera felicitación a la Fundación FAES por esta nueva iniciativa, porque esta nueva colección de biografías políticas contribuye a mantener viva la memoria de figuras determinantes en la historia de nuestro país. Me enorgullece también que se celebre en esta casa. La colección se inicia con 3 dirigentes políticos, se ha dicho reiteradamente: Antonio Cánovas del Castillo, Antonio Maura y Francisco Silvela. Figuras centrales de una etapa importante de la historia de España, que fue la Restauración, y los 3 presidentes del Gobierno de España. Por ello, es para mí un honor que hoy esté presente en este acto José María Aznar, no solo como presidente de la Fundación FAES, sino también como expresidente del Gobierno, y que, al igual que los políticos a los que hoy rendimos homenaje, es una personalidad determinante en la historia política de nuestro país. Quiero destacar especialmente, también en el contexto de esta presentación, que los 3, Cánovas, Maura y Silvela, fueron distinguidos parlamentarios. Los 3 fueron diputados durante más de 35 años. Por ello, insisto, resulta especialmente oportuno que la presentación hoy de sus biografías se celebre justamente en el Congreso de los Diputados, porque es en esta casa en donde desarrollaron sus principales quehaceres políticos. Señoras y señores, recuperar la memoria de las personalidades históricas que nos han precedido no obedece únicamente a un deber de gratitud. Nos ayuda, además, a aprender de sus aciertos y también de sus errores. La historia política, y en concreto la historia parlamentaria de nuestro país, ha sido compleja. Los 3 políticos a los que hoy homenajeamos, como tantos otros servidores públicos que nos han precedido a lo largo de la historia, quisieron dejar una España mejor que la que ellos mismos habían recibido. Por ello, pienso que su legado es una valiosa fuente de inspiración para cuantos hoy les sucedemos en este afán. Me van a permitir, pues, que de cada uno de ellos destaque un rasgo de su biografía política que pienso constituye una enseñanza particularmente útil en el momento político que hoy estamos viviendo. En un discurso parlamentario pronunciado en 1876 afirmaba Cánovas que la política es el modo de vivir juntos los hombres en las grandes sociedades que se llaman naciones, y que para vivir juntos se necesita una serie de transacciones constantes. Sin duda, una frase que sintetiza la preocupación por el pacto y el compromiso, lo que hoy denominamos consenso, aspecto central en la trayectoria política de Cánovas. De Maura quisiera destacar su optimismo y su profunda confianza en la sociedad española, en una época en la que el pesimismo, derivado de la crisis del 98, era la actitud dominante en nuestro país. El mayor acierto de Silvela fue probablemente su rigor en la gestión económica y presupuestaria y su preocupación por la sostenibilidad de las cuentas públicas. Consenso, optimismo, confianza en la sociedad española, rigor. 4 cualidades que, a mi juicio, siguen siendo la clave de la acción política de todo gobierno, pero sin duda cualidades imprescindibles en una coyuntura económica desfavorable. El rigor y la austeridad requieren medidas duras y difíciles que exigen grandes esfuerzos y resultan dolorosas para los ciudadanos. Vivimos momentos difíciles, aquí lo hemos dicho y repetido, pero cuando en el siglo XIX y principios del XX nuestros dirigentes, los que hoy contemplamos, propugnaban estas máximas, tampoco eran precisamente tiempos fáciles.
Pero el estudio de la trayectoria de estos políticos también nos permite advertir las diferencias existentes entre el mundo conservador de entonces y el de hoy. Y hay muchas, ciertamente. Pero la diferencia esencial radica, a mi juicio, en el partido que apoyaba a estos líderes. Entonces, era un partido de notables, de amigos políticos, como definió magníficamente el profesor Varela Ortega, de personajes como Romero Robledo. Un partido que no era firme apoyo a la jefatura del Gobierno. La disidencia de Silvela respecto a Cánovas le amargó a este los últimos años de su Gobierno. Las dificultades de Silvela cuando llega a la presidencia del Gobierno para integrar las corrientes de Maura, de Villaverde y de Polavieja. El enfrentamiento cuando ya Silvela tira la toalla, cede la presidencia a Villaverde, el enfrentamiento de Villaverde, de las facciones de Villaverde y Maura, y que culmina en la presidencia de Maura. Pero después de unos años, el partido funciona correctamente, al final el enfrentamiento de mauristas, de Osorio y Gallardo, y los idóneos de Dato, después del Maura no, y la implacable hostilidad. Hoy, por el contrario, y quiero insistir en ello, el centro reformista cuenta con un partido, el Partido Popular, como firme puntal de la acción del Gobierno. Un partido que fundó Manuel Fraga, que refundó y consolidó José María Aznar, su presidente de honor, y que hoy preside y lidera Mariano Rajoy. Un partido que cuenta con mayoría absoluta y que es una garantía para el futuro de España. Un partido que se ha ido gestando a lo largo de muchos años y que ha pasado por muchas vicisitudes, que ha ganado y perdido elecciones. Basta recordar la derrota del 2004, a la que supo sobreponerse, o la del 2008, pero que ha llegado a 2011 con una victoria que le ha otorgado una amplia mayoría absoluta. Mayoría absoluta y cohesión que garantizan que el hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pueda aplicar la política que España necesita para crecer, crear empleo y cumplir la Constitución. Pero la mayoría absoluta, en especial en tiempos de crisis, no es cómodo, ya que exige una gran responsabilidad. Los ciudadanos quieren pactos globales para salir de esta crisis tan profunda. Pero es muy complicado llegar a esos acuerdos cuando un partido tiene la mayoría absoluta, porque es muy difícil que los partidos que están en la oposición quieran compartir los costes y sacrificios de la acción de Gobierno. Pero tampoco el Gobierno y la mayoría que le apoya puede aceptar las propuestas globales de la oposición, que supondrían, de hecho, un cambio radical y un abandono de la senda que tenemos marcada para salir de la crisis. Pero como presidente del Congreso, debo insistir que esto no excluye el diálogo, la colaboración y el acuerdo entre los grupos políticos que integran el Congreso de los Diputados. Porque el Congreso de los Diputados no es solo el Pleno, donde se votan los proyectos de ley. El Congreso es también las ponencias, las comisiones, y ahí el grupo con mayoría absoluta debe buscar acuerdos en puntos concretos, en los que pueda haber propuestas de la oposición que merecen ser escuchadas y, finalmente, adoptadas. Y esto es aplicable en temas económicos, políticos y sociales. Por ejemplo, me alegro mucho, el próximo jueves se debatirá la Ley de Transparencia, en la que el Gobierno y el principal partido de la oposición, el Partido Socialista, han llegado a acuerdos parciales, pero acuerdos. Como también se debe llegar a acuerdos en temas relativos a la estructura autonómica del Estado. Porque si bien el Gobierno debe cumplir y hacer cumplir la Constitución, hay determinadas propuestas de partidos nacionalistas
que pueden ser útiles y redundar en beneficio de todos. Pero la situación difícil que supone esta mayoría absoluta, en especial en estos tiempos de crisis, lo es también para los propios militantes, cientos de miles de afiliados del Partido Popular. Aquí veo a diputados, senadores, miembros de la Administración, a muchos militantes y simpatizantes del partido que defienden al Partido Popular y que saben cuál es la presión continua en el trabajo, con amigos, en familia, ante una situación tan difícil y en la que tienen que defender las necesarias políticas del Gobierno. Quiero con esto rendir homenaje a los miles de simpatizantes y militantes del Partido Popular que cada día dan la batalla de nuestras ideas. Porque todos conformamos este gran partido, que hoy cuenta con mayoría absoluta en ambas cámaras y que da fortaleza a la política del Gobierno de Mariano Rajoy. Un partido, un gran instrumento político que, para desgracia de España, no tuvieron ni Cánovas, ni Silvela, ni Maura. Muchas gracias.